Dios los bendiga nuevamente a todos los hermanos, amigos, las personas que nos escuchan y nos ven a través de estas redes sociales, de este canal. Esperamos que nos siga por este canal y estaremos predicando la poderosa palabra del Señor a todos los hermanos y a todas nuestras autoridades. Dios los bendiga. Quiero en esta mañana traer la palabra del Señor para todos ustedes. Esperamos que la palabra sea de bendición para todas las personas, para todos los oyentes. En esta vez, o en esta oportunidad, quiero hablarles de lo que dice el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 26. Proverbios capítulo 11, versículo 26 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Entonces quiero traer el tema de esta mañana, que lo hemos titulado Acaparamiento prohibido por Dios. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría, nos dé revelación, nos dé entendimiento, y a todas las personas nos ayude a entender la palabra y podamos ponerla por obra. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias en esta hora por todas las personas que nos ven a través de este canal. Bendícelos, oh Jehová, de una manera especial. En el nombre de Jesús, permite que esta palabra llegue a todos, a nuestro corazón, y la podamos poner por obra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de esta mañana es acaparamiento prohibido por Dios. Como ya dijimos, Proverbios 11, 26. Vemos que históricamente siempre se han presentado momentos de crisis, momentos de una economía en la que muchas personas salen desfavorecidas. Han habido momentos de hambruna. En esos momentos, muchas personas quieren aprovechar la necesidad de los demás, quieren aprovecharse de los más vulnerables, de los más pobres. Y a veces, como el pobre no tiene quien lo defienda, pero en esta ocasión Dios, a través de su mandato, de sus leyes, de sus normas, a través de su justicia, su misericordia, Él defiende al pobre. La Biblia dice que Dios es el defensor de los pobres. Esa palabra acaparamiento viene de una palabra hebrea que es manat, que quiere decir excluir de beneficio. Excluir de beneficio, apartar o detener, estorbar, guardar, impedir, negar, privar, quitar, rehusar o reprimir. Estos significados, excluir, hacen que esa palabra acaparamiento sea puesta por obra por muchas personas que se aprovechan del momento de la oportunidad, del momento de la crisis que tiene otra persona, para poder sacar provecho, para poder hacerse a los bienes que otros tienen, sin esa persona haber tenido que esforzarse o haber tenido que hacer un gran esfuerzo en la vida para poderlos conseguir. Encontramos entonces que esa palabra, Dios tuvo que prohibir el acaparamiento de los aprovechados, de las personas oportunistas que en los momentos de crisis como los que estamos viviendo en este momento, tienen los productos, tienen acaparamiento en las bodegas, tienen todo lo que necesitan las personas más pobres, pero cuando aquellas personas pobres o necesitadas necesitan eso, entonces lo tienen que comprar al precio que el acaparador dice. Pero la Escritura dice que hay unas prohibiciones para las personas que hacen esto. Dice la palabra que es necesario tener en cuenta el mandato de Dios en estos momentos tan difíciles para el mundo, para no atraer más la ira de Dios.
cuando hay un aprovechamiento de los más vulnerables, Dios entra también a defender. Dios entra y eso hace que la ira de Dios se encienda más contra el acaparador. Encontramos diferentes formas de acaparar. Una de ellas es para los cosechadores. La Biblia nos enseña en el libro de Levíticos, capítulo 19. Levíticos es el libro de las leyes, donde Dios puso unas normas para que los seres humanos, a través de esas normas, nosotros nos rijamos a través de ellas y no seamos injustos. El capítulo 19, verso 10, dice la palabra del Señor, así dice la Sagrada Escritura. Dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo, Jehová, vuestro Dios. Dice la palabra del Señor también, gloria al Señor, en el libro de Levítico 23, en el capítulo 23, en el versículo 22, dice la Sagrada Escritura así. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Cuando ciegues o coseches la mies de vuestra tierra, no cosecharás o no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu cosecha, para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo, Jehová, vuestro Dios. Porque hay personas que siembran y cuando van a cosechar no dejan ni un grano, para no dejárselo al pobre, para no dejárselo al más necesitado. Acuérdese que normalmente o tradicionalmente las personas esperan que recojan la cosecha y usted ve, por ejemplo, eso lo hemos visto en nuestro diario vivir, en las carreteras uno ve las cantidades de personas esperando que la máquina o los cosechadores recojan todo el fruto y luego ellos pasan a recoger, a rebuscar. Y en la vida secular del pobre, en la vida secular del necesitado, eso se llama el rebusque. La gente se rebusca con lo poquito que queda ya, pero a veces hay segadores o dueños de tierras, de cosechadores, que no dejan nada, que todo lo recogen y no le dejan nada al pobre, y esa persona se está acarreando un juicio o una maldición de parte de Dios. Entonces, dice la Biblia que no se debe rebuscar hasta el último rincón lo que la persona, el pobre, debe recoger para poder defenderse en su diario vivir. Otro punto o otra forma de acaparar es tener y no ser generoso con el hermano o con el extranjero. Hay hasta creyentes, personas que supuestamente creen en Dios y tienen temor de Dios, pero son muy mezquinos, demasiado mezquinos. Ni le dan a Dios, ni le cumplen al Señor con lo que es de Él. Y también son mezquinos con las personas de afuera, son mezquinos con el extranjero, son mezquinos con el más pobre. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, en el libro de la ley, el libro de Deuteronomio, dice la palabra de Dios. En el capítulo 15, verso 10 dice, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, dice la Biblia, y en todo lo que emprendas. Sin falta, dice la Biblia, le darás y no serás de mezquino corazón. La pregunta es entonces, amigo y hermano, ¿nosotros somos generosos o somos de mezquino corazón? Porque la Biblia dice, no faltará menesteroso o pobres, personas necesitadas en medio de la tierra. Acuérdese que en cierta ocasión dice la palabra en el libro de Juan capítulo 12, que María trajo un ungüento y ese ungüento se lo derramó al Señor en la cabeza. Y uno de los discípulos, que era Judas, dijo que eso era un gran desperdicio y ese costaba 300 denarios, dice la palabra, lo que equivale a 300 jornales hoy en día. Así que
este hombre dijo, qué desperdicio, porque esto se hubiera podido vender por 300 denarios y habérsele dado a los pobres. Y la Biblia dice allí que no era porque él no tenía interés por los pobres, sino porque él era ladrón, porque era avaro, porque él extraía de la bolsa de lo que recogían en las reuniones con el Señor. Así que encontramos que este hombre pensaba que era un desperdicio lo que se le sacrificaba al Señor, lo que se le daba al Señor. Y la Biblia dice, no faltará menesteroso en medio de la tierra, no va a faltar personas pobres. Acuérdese que el Señor, lo que le quería decir es que el Señor le dijo a Judas, los pobres siempre los van a tener con ustedes. En todo momento van a haber personas pobres, personas necesitadas, que van a tener que depender de las personas que tienen más. Pero si una persona que tiene suficiente no tiene un corazón generoso, esa persona pobre va a sufrir. Si tenemos un gobierno, si tenemos personas que nos gobiernan, pero son mezquinos con los pobres, la población más vulnerable, más necesitada, es la que va a sufrir. Por eso dice la palabra, yo te mando, dice Dios, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Así que nosotros tenemos un mandato de parte de Dios de ser generosos, como lo dice el libro de Proverbios, donde iniciamos el tema. Dice la palabra en el capítulo 11, en el versículo 24 dice la palabra, hay quienes reparten, oiga lo que dice la Biblia, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Las personas que retienen lo que es justo, lo que se necesita repartir al pobre, la persona más necesitada, la Biblia dice que esa persona que retiene eso, que lo que le corresponde a otra persona, entonces esa persona va a terminar pobre, va a terminar en ruina, según lo que dice la palabra de Dios. Pero dice la Biblia, hay quienes reparten y les es añadido más. Si usted quiere, hermano y amigo, que le sea añadido más, sea generoso con los más pobres, con los más vulnerables, con las personas más necesitadas. Sea generoso. Y si usted es un empresario, si usted es una persona que tiene una empresa, que tiene una finca, no acapare el grano, no acapare, no lo acumule para venderlo más caro, porque eso se le convierte en pecado. No trate de abusar ni de aprovecharse de la necesidad en estos momentos de crisis. El verso 25 dice, el alma generosa será prosperada, pero dice, el que saciare, él también será saciado, pero al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Esa es la razón por la que muchas personas reciben maldición de parte de Dios. Y la Biblia dice también, malditos sois con maldición, por cuanto la nación, dice la palabra del Señor, malditos sois con maldición, porque la persona no ha cumplido con lo que Dios le ha mandado. Encontramos entonces que no debemos, otra manera de acaparar es retener las prendas de otra persona por una deuda o por algo prestado. En Deuteronomio capítulo 24, verso 15, la palabra del Señor nos enseña en Deuteronomio 24:15, dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera, en el verso 15, 24:15 dice, en su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él, dice, con ese jornal sustenta su vida para que no clame contra ti, dice la Biblia, a Jehová y sea en ti pecado. La persona que retiene, por ejemplo, el salario del empleado, que abusa, que no le paga lo que es correcto, que no paga delante de Dios, no le paga realmente todo el esfuerzo que esa persona ha hecho. Eso es una manera
de acaparar el salario de otra persona, abusar del esfuerzo de otro y no pagarle lo que es justo. Eso significa acaparar, y la Biblia dice que a esa persona que contrata un empleado, que contrata un jornalero y que le retiene su salario, que no se lo da a tiempo, ya que esa persona que está trabajando porque necesita, está trabajando porque tiene una familia, está trabajando porque necesita darle de comer a sus hijos, necesita cumplir con sus compromisos económicos ante las deudas, ante todas las cosas que tiene esa persona, por la salud, por todo. La Biblia enseña que en su día le dará su jornal. Es decir, si se contrató a la persona para pagar semanalmente, la persona espera que el sábado o el domingo el patrón o el dueño de la empresa o el cosechador le dé su salario, lo justo, lo que esa persona necesita para poder sustentar a su familia. Allá lo está esperando su esposa, lo está esperando sus hijos, los están esperando para que esa persona cumpla con su deber. Así que en su día le dará su jornal, y dice, y no se pondrá el sol sin dárselo, no se tardará, no dejará que pase el día sin darle ese jornal, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Esa persona puede clamar a Dios con libertad, esa persona puede clamar a Dios y entonces eso se le va a convertir en pecado. También otra forma de acaparar es retener el salario, como ya lo vimos, y en Levítico 19:13 dice la Sagrada Escritura. En Levítico 19:13 la palabra del Señor enseña lo siguiente, dice: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, ni mucho menos robárselo, ni mucho menos quedarse con las cesantías, quedarse con las prestaciones que exige el gobierno y exigen las normas de la Constitución y la ley de la palabra de Dios. Así que, amado amigo, hermano, esta es la palabra del Señor, para que no aprovechemos la oportunidad de la crisis para nosotros abusar del más necesitado. El capítulo 11 de Proverbios, verso 26, dice: al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Y no solamente el pueblo, amigo y hermano, Dios le convierte eso en pecado, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Yo lo invito, amigo empresario, amigo hacendado, hermano, usted que tiene una empresa, no seamos injustos con nuestros empleados, con nuestros jornaleros. Cancelémosle, paguémosle lo que es justo. Así que ojalá que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones y ponerla por obra, y le seguimos esperando por este mismo canal. Les habló su pastor Diego de Jesús Cardona, de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Rosso. Estamos ubicados en el callejón Paso Ancho. Allí los estamos esperando a todos. Cuando ya pase toda esta crisis, cuando podamos reunirnos, podamos hacer los cultos, entonces estaremos avisándoles en qué momento. Dios los bendiga a todos.